Bendiciones abundantes tengan todos mis amados y amadas que han estado siguiendo estas enseñanzas para ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Hoy tendremos la lección número 9, enemigos en el reino. Es necesario que usted sepa que por ser de Cristo, y te recuerdo que el libro de Hechos 17, 28, que ya hemos hecho referencia a él, te dice que en él tú vives, en él tú te mueves y en él tú eres. Así que somos de Cristo y por pertenecer a su reino, pues tenemos enemigos de este reino y por supuesto enemigos de cada uno de los que seguimos a Cristo Jesús como discípulos. Te voy a mencionar algunos, tres muy específicos que es necesario conocerlos para estar apercibidos apercibidos y velando, para poder mantenernos en el reino, en victoria. El primero de ellos es el mundo. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, del versículo 15 al 17, y quiero leértelo de la siguiente manera. Gloria a Jesús. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te explico esto. El reino de Dios es de luz, es santo, es puro, es recto. No así el mundo, que es de tinieblas, de pecado, de injusticia, y tiene un príncipe cuyo nombre es Satanás, príncipe de maldad. Él influencia a la humanidad para que no se haga la voluntad de Dios, puesto que él se opone a la voluntad de Dios. Y influencia para mal, influencia para que el hombre en pecado cada día se sumerja más en él. Influencia para injusticia, influencia para tener cautivo al hombre, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, con ignorancia. Lo cautiva con idolatría, lo cautiva con ceguera espiritual, lo cautiva con engaño. Y este modo de actuar de este enemigo
de este príncipe de maldad ha sido siempre el mismo, desde que engañó a Adán y a Eva. Ha sido su manera de operar. Continuamente Él lo ha hecho con la humanidad. Si nosotros escudriñamos la palabra, nos daremos cuenta que por su influencia hizo caer en pecado a Adán y a Eva. Y lo hace encubiertamente, lo hace con astucia, lo hace con engaño. Y al final, pues, termina logrando lo que él quiere, y es sacar al hombre de la presencia de Dios. Él no ha dejado de hacerlo. Lo ha hecho y lo sigue haciendo. Ahora lo hace atacando a los hijos del reino de Dios, a todos los que se han decidido por Cristo, a todos los que se han decidido a seguir a Cristo como discípulo. Gloria a Jesús. Fíjate que es tan audaz y tan atrevido que hasta a Jesús lo tentó. Lo tentó en el desierto con las necesidades del cuerpo, le puso la tentación del poder, y con algo que el hombre siempre cae, que es a través del ego, del orgullo. Sin embargo, Jesús lo venció con la palabra. Siempre le respondió a su tentación: escrito está. Y si Jesús venció con la palabra, pues también nos dejó a nosotros el ejemplo y nos dejó la palabra para que tú y yo podamos vencerlo a través de la palabra. Escrito está. Por lo tanto, Jesús venció y nos hizo a nosotros más que vencedores, como lo dice el libro de Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Entonces, yo puedo decir que viviendo la palabra y oponiendo a ese enemigo la palabra, diciéndole a cada influencia del enemigo, del mundo, gloria a Dios, cuando venga la tentación del mundo, gloria a Jesús, nosotros debemos decir: escrito está. Escrito está. No voy a fornicar, aunque el enemigo me ponga la tentación, porque yo voy a decir: escrito está. Fíjate que las cosas con las que este enemigo utiliza, y esto yo quiero recalcarlo, es las cosas del mundo. Las cosas del mundo, la vanagloria de la vida, se la puso el enemigo, influenció al Señor, diciéndole: bueno, mira, todos estos reinos te daré. Pero Jesús le dijo: escrito está. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe en la palabra, gloria a Dios, vence al mundo. Vence
En toda tentación de la carne, cuando nosotros entendemos que si yo me hago amigo del mundo y empiezo a hacer las cosas que hace el mundo, yo me convierto en un enemigo de Dios, como lo hemos leído. Porque si yo amo esas cosas y las practico, no estoy agradando a Dios. Entonces, esas cosas que no le agradan a Dios se convierten en una oposición a la voluntad de Dios. Son enemistad, dice la palabra. Hay una enemistad de las cosas del mundo, porque en el mundo no se hace la voluntad de Dios, y las cosas del reino. Por eso, mi amado y mi amada, es que el Señor nos llama y nos dice que somos sus santos. ¿Y esto qué significa? Que somos separados del mundo. Tú y yo, como discípulos de Cristo, hemos sido separados del mundo. Por ello, al dejar el mundo, pues el mundo se convierte en un enemigo para nosotros. Y de allí que ¿quién vence al mundo? El que ha nacido de nuevo. El que tiene al Espíritu de Dios. El que dice, gloria a Dios, y practica es la voluntad de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Es una decisión. Yo no me voy a regir por lo que el mundo dice, ni por las corrientes del mundo, sino me voy a regir es por lo que dice la palabra de Dios. Tengo que estar bien clara, y usted tiene que estar bien claro, en que la amistad con el mundo nos hace tener enemistad con Dios. De allí que este es el primer enemigo que tenemos, pero que dice la palabra que nuestra fe vence al mundo. Es nuestra fe en la palabra, nuestra fe en que lo que hacemos por la palabra agrada a Dios. El segundo enemigo del que ya hemos estado, te he estado refiriendo, es el que todos sabemos, y es el que en donde quiera está atacando a los hijos de Dios espiritualmente. Es un espíritu maligno, y como antes te lo dije, su nombre es Satanás. ¿Cómo opera él? Una vez más, te repito, con el mismo modo que lo ha hecho siempre. Pero nosotros ahora conocemos en la luz que Él no trabaja solo, que Él tiene un ejército, que Él comanda a otros espíritus malignos de diferentes jerarquías. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, que son principados, potestades, gobernadores de maldad en las regiones celestes, son huéspedes espirituales. Gloria a Dios. Entonces hay toda una jerarquía: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y todos ellos huéspedes espirituales de maldad.
operan en las regiones celestes. Y su lucha es contra los hijos de Dios. Gloria a Dios. Así que nosotros, gloria a Dios, tenemos comandando nuestras vidas, comandando el reino de Dios, a Jesucristo, el que los venció en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, el que dijo consumado es. Sin embargo, nosotros que todavía estamos acá en este mundo, gloria a Dios, dice la palabra que no debemos ignorar sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque Él es un enemigo vencido, pero siempre actúa con sutileza, con engaño. ¿Para qué? Para que tú no alcances la victoria final. Cada alma que es trasladada por medio de la fe en Jesucristo, de ese mundo de tinieblas, donde Él es el príncipe de maldad, al reino de la luz, al reino de Jesucristo, gloria a Dios. Él no es que, bueno, ya perdí esta alma, ahora ya me quedó, ya la dejé. No, Él sigue maquinando contra tu vida. De allí que es una advertencia a estar apercibidos, a no ignorar que Él está maquinando con todo este ejército. Y ve algo, lo importante que es tu alma para Dios. Porque si no fuese así tan importante, no hubiese tanto interés de Satanás de volver a tomar tu alma. Mas nosotros tenemos el privilegio, gloria a Dios, de ser comandados por el que lo venció, gloria a Dios, que dice el libro de Efesios, que te refería anteriormente, capítulo 6, el versículo 10, que nos debemos fortalecer en el Señor y en el poder de sus fuerzas, para estar firmes contra esas acechanzas de este maligno y de todos sus ejércitos. Por lo tanto, en Cristo no tenemos por qué temer. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo, gloria a Dios, podemos entender y saber y disfrutar de la derrota de Satanás. Cuando nosotros permanecemos en Él, en Cristo y en su palabra. Es triste cuando un cristiano cede al mundo o cede a las influencias de Satanás. Cuando perdemos en la paz, cuando caemos en pecado, cuando sabemos que desobedecemos a Dios, cuando no le agradamos, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros, dentro de nosotros, se contrita. Y hay algo que es una manifestación de que eso está sucediendo, porque perdemos la paz y también perdemos el gozo. Y nos debilitamos. Porque, amado y amada, el gozo del Señor es tu fortaleza. Estamos en este mundo
es un mundo de complicaciones, de problemas. Siempre todo lo que nos rodea a nosotros que estamos todavía en esta carne, sabemos que hay una lucha diaria, que somos tentados permanentemente, y sobre todo con las necesidades del cuerpo. Mas cuando tenemos esa fe que vence al mundo, cuando entendemos que lo que Dios nos ha entregado por medio de Jesucristo, que es una salvación tan grande que debemos cuidar con temor y temblor, no cedemos. Estamos apercibidos, entendemos por dónde viene el enemigo a atacarnos y usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Es por eso que estamos gozosos de poder entender estas enseñanzas. Cuando el Señor nos dice, usa la espada del Espíritu. Esa es tu arma defensiva. Gloria a Dios. Tienes en este libro de Efesios, tienes la armadura de Dios. Y yo te sugiero, amado, que estudies, que leas, que escudriñes y que medites en este capítulo 6, gloria a Dios, lo que es la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque fíjate que nuestro Dios es tan sabio que no nos dejó así. Bueno, allí están mis hijos, que se defiendan como puedan. No fue así. Él dijo, yo les voy a equipar, los voy a capacitar, porque yo sé que mis hijos todavía están en el mundo y tienen un enemigo que está organizado para atacar, para hacer caer, para derribar a mis hijos. Dice Jesús, dice Dios, ¿verdad? En su palabra, Él nos capacita y nos entrega su armadura. ¿Para qué? Para resistir, para estar firme contra las acechanzas del diablo. Así que, mi amado y mi amada, usted puede, alabanza, por la palabra y con la palabra, vencer y ser más que vencedor, porque ya Cristo venció. Pero hay un tercer enemigo del que te quiero hablar ahora, que es, ¿sabes? No sé cómo decírtelo, pero eres tú mismo. Es tu carne. Si el mundo es peligroso, si Satanás es malo, es maligno, yo no sé cuál es peor, pero lo que sí sé, que hay una que es mala, un enemigo que duerme con nosotros, y dice la palabra, cuídate de la que duerme contigo. Y esa que duerme contigo es la carne. Eres tú mismo, soy yo misma. Enemigos somos de nosotros mismos. Fíjate, amado y amada, te lo voy a leer en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Me voy y quiero que te vayas conmigo al libro de Gálatas para que tú también puedas deleitarte conociéndote y conociendo que esta carne nuestra se vuelve
enemiga nuestra para que no hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El versículo 17, te leo en el capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y aquí espíritu está con mayúscula. Fíjate tan delicado que es esto. Es tu carne, es mi carne. Mi yo. Gloria a Jesús. Oponiéndose. ¿A quién? Al Espíritu de Dios. Por eso te digo que quizás más peligroso que el mundo, más peligroso que el propio Satanás, es nuestra carne. Se opone al Espíritu de Dios. Una lucha. Y fíjate, dice, lo voy a volver a leer. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu, el deseo del Espíritu de Dios, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo te voy a explicar esto porque es muy importante en este conocer a los enemigos de nuestra vida espiritual. Te hablo de esta forma. A la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta leer, meditar la palabra. Por eso es que es normal que las personas que no están fortalecidas en el Señor, las personas que no tienen a Cristo, viven su día 24 horas al día haciendo las cosas de la carne, del mundo, moviéndose para allí y para acá, pero Dios bien lejos. ¿Por qué? Porque Dios, amado, es espíritu. Gloria a Dios. Y para tener relación con Dios hay que tener el espíritu vivo, que esa vida solamente la puede dar Cristo. Entonces, el espíritu muerto no puede tener relación con Dios y Dios no es Dios de muertos. Para tener esa relación hay que estar vivo y para querer orar, leer la palabra, eso tú ni yo lo podemos hacer en la carne, porque terminamos durmiéndonos, terminamos cansándonos, terminamos aburriéndonos. Te voy a poner otro ejemplo. Quizás no sé si alguna vez tú has tenido la experiencia de ir a la iglesia, alguna iglesia cristiana, alguna iglesia donde se está hablando de la palabra de Dios, donde se está adorando a Dios, donde se está teniendo una relación con Dios. Y hay personas, o quizás te ha pasado a ti, y son experiencias espirituales de, ay, estoy fastidiada. ¿Cuándo irá a terminar esto? Ay, pero esa predicación, esa persona que está ahí sí que habla. Ay, me gusta esto, pero esto está muy largo. Eso es normal de la carne. Porque las cosas de Dios son del Espíritu. Cuando tú ves una persona que dice, ay, esto sí estuvo bueno, que se terminó tan rápido, es que me encanta oír la palabra, es que me encanta alabar, eso es del Espíritu. Quien está haciendo todo eso es el Espíritu.
Porque acuérdate que ya anteriormente también te mencioné que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y Él busca es adoradores en espíritu y en verdad. Así que, ¿por qué te digo esto? Porque ninguno de nosotros estamos exentos de un enfriamiento espiritual. Esto significa que cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando lo aceptamos, cuando entendemos y se abren nuestros ojos espirituales, cuando tenemos la experiencia del nuevo nacimiento y entendemos que tenemos una vida nueva, lo vemos todo nuevo, llega la paz, llega el gozo, llega ese deseo de nosotros y amamos a Dios, de buscarlo, y estamos allí enamorados en ese primer amor. Esa es la vida del Espíritu. Pero no estamos exentos a que la carne, nuestra carne, empiece como enemiga, dice aquí la palabra, a hacerle oposición al Espíritu. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Tú y yo, de decirle a la carne, no, tú no me vas a vencer. ¿Por qué? Porque ella se va a oponer para que no hagamos lo que queremos, para que no busquemos de Dios. Otro ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Siempre es bueno y conveniente, y la palabra lo dice así, es bueno alabarle por la mañana, es bueno buscarle en la mañana. ¿Y qué dice la carne? Duerme más. La carne quiere dormir. Y ahí pasamos el tiempo. Si tú la complaces y la dejas, ella te gana. Y el tiempo que le ibas a dedicar a buscar de Dios, a estar con Dios, se lo dejas a ella. Y cuando vienes a ver, puede venir un enfriamiento espiritual. Entonces, hoy no oré. Bueno, mañana me pasa lo mismo. Y así van pasando los días. Y cuando no velamos, cuando no estamos apercibidos, la carne ha ganado, vamos a decir, la lucha. Igualmente pasa mucho cuando dejamos de congregarnos. Y dejamos de congregarnos, bueno, yo aquí ya estamos ya para terminar esta enseñanza, pero quiero hacerte esta acotación. Esto de la carne es ¿por qué? ¿Por qué esto sucede, amados, con la carne? Que te dice por lo menos con relación a congregarse, hoy es domingo y tú has trabajado toda la semana y estás cansado. ¿Por qué no te quedas? Quédate descansando, quédate en tu casa. Y entonces empieza, un domingo no voy, el otro tampoco, y caigo en la desobediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y la carne se opone, y te voy a decir por qué. Te lo voy a leer, o te voy a decir mejor, léelo y medítalo en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 6 al 13.
Medítalo. Romanos 8, del 6 al 13. La carne, amado, no puede heredar el reino de Dios. Dice la palabra que carne y sangre no heredan. Ella tiene que quedarse aquí, porque nosotros vamos, cuando entreguemos la carne, porque tiene que morir, ya como anteriormente te lo he enseñado y lo dice la palabra, vamos a resucitar con un cuerpo glorioso. Gloria a Jesús. Pero ella sabe que ella no va a heredar el reino de Dios. Ella no va a vivir eternamente la carne. Esta carne que ahora tenemos, esta carne donde ahora estamos. Y por eso es que ella hace oposición. Pero nosotros no hemos heredado de Cristo Jesús una vida carnal. Esa vida carnal, gloria a Dios, es nuestra vieja naturaleza heredada de Adán y Eva. En Cristo hemos heredado una vida nueva. Hemos heredado la vida del Espíritu para vivir eternamente. Así que estamos apercibidos ahora de el por qué nos suceden muchas cosas en el caminar con Cristo Jesús que nos hacen caer, que nos hacen debilitarnos y hasta muchos los sacan del reino. En resumen, estos tres enemigos los vencemos, amado, en Cristo y en la obediencia a su palabra. Nuestro Maestro venció, gloria a Dios, de esa forma, con obediencia. Gloria a Jesús, hasta la muerte y muerte de cruz, para darnos la salvación. Y nos hizo a nosotros más que vencedores. Y nos dejó su Santo Espíritu, porque no es con espada ni es con ejército, es con su Espíritu Santo. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Él. Así que, mis amados, nos toca a nosotros es disfrutar la victoria. Por ahora te dejo esta enseñanza y ya en nuestra última clase que tendremos, la número 10, pues te daré más claves de cómo permanecer firmes en el reino de Dios. Bendiciones y hasta la próxima enseñanza.